Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy es jueves 5 de mayo del 2016 y en esta ocasión nos acompaña el doctor Luis Calero. Él es un reconocido experto, o no experto, porque la palabra la verdad también es un poco, cae mal a veces a los invitados, pero un conocedor de la situación petrolera. Y como tal lo hemos invitado para conversar hoy día aquí en el programa de justamente eso, de tratar de conocer, de ahondar un poco en la situación del país respecto a la explotación petrolera, a los nuevos contratos que se anuncian, los nuevos ingresos y nuevas deudas, que es también lo que bastante nos preocupa a todos. Doctor Calero, bienvenido, buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación. Quisiera comenzar por preguntarle, ¿usted qué tiene de conocimiento respecto a lo que se viene diciendo en asuntos petroleros, que el gobierno va nuevamente a adquirir compromisos con China, con un banco chino, para nuevamente dar a cambio barriles de petróleo? ¿Está esto avanzando? ¿Se va a concretar? ¿Qué sabe usted? Bien, gracias por la invitación y un gusto conversar con usted en esta oportunidad. Efectivamente, bueno, inclusive entiendo que públicamente el gobierno ha expresado este nuevo préstamo que ha obtenido del gobierno chino en el orden de los 2.000 millones de dólares, 1.500 millones de libre disponibilidad y 500 millones atados a proyectos que deberán ser ejecutados por empresas chinas. Es decir, que esos dólares no ingresarán acá porque serán pagados a la empresa china y posiblemente sean pagados con plata en una cuenta que debe haberle nuevamente obligado el gobierno de China a abrir una cuenta, a aperturar una cuenta en el Banco de China, que ya sucedió eso hace algunos años, cuando se celebró un contrato similar, ¿no es cierto?, el famoso contrato 4 partes, que estaba conformado por el Banco de Desarrollo de la China, la empresa Petrochina, y por el lado ecuatoriano el Ministerio de Finanzas y Petroecuador. En definitiva, se trata de un crédito que no es pagado con petróleo. Lo que sucede es que hay dos contratos. A ver. Un contrato principal, que es el de crédito, y un contrato subsidiario, ¿no es cierto?, o derivado de este primero, mediante el cual Petroecuador se compromete durante X tiempo a venderle un cierto volumen de petróleo en este caso a una empresa petrolera china. Que ya estaría pagado con el anticipo que ha dado China. Es decir, vamos, aquí y se asume que en este contrato va a haber un periodo de gracia de 2 años, ¿sí? Y algunas personas que están en conocimiento del tema indican que serían los 2 años que falta para cubrir todavía el pago de otros compromisos. ¿Con la misma China? Con la misma China. Lamentablemente todos conocemos la opacidad, la falta de transparencia, la poca información que existe, especialmente en estos temas relacionados con créditos externos, con pagos, etcétera, lo cual nos impide a quienes hacemos algo de análisis contar con elementos suficientes para poder dar unos criterios mucho más certeros y apegados a la realidad. Y a veces corresponde especular un poco. Y quien nos está forzando a especular es el gobierno. Justamente la fuente oficial que no transparenta. Debería, por ejemplo, ese contrato debería estar publicado, ser público en algún lado, supongo. Por ley. La ley de acceso a la información, de transparencia y acceso a la información obliga a que todos estos contratos deban estar colgados en la página web de Petroecuador. Y no lo están. No lo están, definitivamente que no lo están. ¿Se puede colegir que este nuevo contrato es una nueva deuda, en todo caso, que adquiere el gobierno? Definitivamente que sí, que sí. Ahora, el perjuicio, porque mire, la compraventa de crudo está del contrato anterior, y entiendo que por la información oficial, la poca información oficial que se ha dado, el precio de venta será aquel de la fecha en la que se produzca el embarque o la liquidación del embarque. Es decir, el precio de mercado a esa fecha. No es un precio fijo que se establece en este momento y que luego tiene que respetárselo independientemente de cómo estuviera el precio internacional del petróleo. En eso no le veo yo un perjuicio para el Estado. Lo que le veo la posibilidad de un perjuicio es de que los premios quedan congelados. Si en este caso, yo no sé, el premio está en alrededor de $1, $1.25, no recuerdo con exactitud la cifra, o inclusive menos de $1, ese premio queda congelado.
y la posibilidad de que a futuro, en nuevas condiciones de mercado internacional, el Ecuador pudiera obtener mejores premios para su petróleo, en esa consistiría la pérdida o el perjuicio para el Estado ecuatoriano. Amén de que para el próximo gobierno es un grave perjuicio no contar, no disponer con los recursos que pudiera generarle la exportación de petróleos en su periodo. Haciendo un cálculo con los precios actuales, entiendo que hablamos casi de 180 millones de barriles. Se habla exactamente de 180 millones, o sea, la venta de 180 millones de barriles. Que ya estarían comprometidos. Que estarían comprometidos. Eso en los 8 años más o menos estuve haciendo cálculos estaríamos hablando alrededor de 60 a 61 mil barriles diarios. Para una producción diaria del Ecuador que está en ¿cuánto más o menos? Estamos en 550 mil barriles, pero de ahí hay que deducir lo que significa consumo interno. El consumo interno vamos a estar en el orden de los 300 mil barriles próximamente y entonces tendríamos un saldo exportable de 250 mil barriles. De esos 250 habría que establecer, ojalá algún momento tuviésemos las cifras para ver cuál es realmente el saldo que no esté comprometido con el pago de determinados créditos, especialmente a China. Vigentes en este momento. Recordemos que se firmaron en este mismo gobierno contratos similares, contratos de deuda comprometidos, atados a la producción petrolera. Así es, definitivamente. Pero son contratos de tracto sucesivo, van cumpliéndose, van eliminándose ya cuotas comprometidas, pero el gobierno va asumiendo nuevamente otros créditos y continúa ocupando esas cuotas que dentro de su periodo de gobierno es explicable y es razonable. Pero comprometer los recursos de otro gobierno, de otra administración, realmente me parece que inclusive habría algunos visos de inconstitucionalidad y de ilegalidad, sin descuidar obviamente que serían acciones ilegítimas. Pero me parece que en algún momento habrá que profundizar el análisis en cuanto a cuán constitucional puede ser esto de que un gobierno efectúe este tipo de transacciones, comprometa los recursos de otra administración, ¿no es cierto?, en beneficio de la actual. Eso sin hablar de la poca delicadeza que significa comprometer recursos que ya no van ellos en ese momento a estar en el poder y que más bien deberían estar a disposición de las personas responsables de la administración del Ejecutivo en ese momento, ¿no? Así es. O sea, amén de eso, ¿podría entonces caber la posibilidad, digo yo, de que se declare o que alguien busque una eventual nulidad de los contratos que se están firmando actualmente? Sí, más lo que sucede es que al estar atados contratos comerciales, a uno de crédito, un contrato comercial de compra-venta de crudo, y obviamente que China o quien quiera habrá adoptado y adoptará las garantías correspondientes que para una eventualidad de estas, ¿sí?, ejecutará esa garantía. Ya la postre el perjudicado sería el propio país. ¿Qué tipo de garantías, por ejemplo, se estipulan en estos contratos? Mire, se declararía la deuda vencida, porque el rato que se incumpla, una de las estipulaciones de este contrato secundario, ¿no es cierto?, que es el de la compra-venta, porque hacia allá iríamos, ¿sí?, que el Ecuador dejara de proveerle de petróleo, dejara de venderle petróleo a la empresa china, simple y llanamente el contrato principal terminaría ipso facto y consecuentemente tendría la posibilidad China de exigir el pago inmediato de todo el saldo de ejecutar las garantías. Ahora, yo ¿Garantías no sé financieras tal vez? No. Pero sí existe y llamó la atención en la negociación anterior una carta que la suscribió algún funcionario ecuatoriano mediante la cual autorizaba al gobierno chino o a la empresa china para que en cualquier lugar del mundo ejerciera alguna acción de cobro. ¿Embargo? Sí, podría ser, acción de cobro. O sea, podría, para irnos entendiendo, de pronto si un buque ecuatoriano que está transportando petróleo en aguas internacionales podría ser embargado. Existió esa carta, yo la leí, pero de la anterior transacción. No sé en esta, no sería honesto de mi parte decir que está la carta, pero presumo que más o menos los estándares de estas negociaciones y los condicionamientos chinos son más o menos los mismos. Pueden ser parecidas. Y es una carta de un funcionario de la administración de este gobierno que hizo un contrato similar. Así es, definitivamente. Un gobierno que habla permanentemente de la soberanía, de no dejarse maltratar por los imperios, de imponer en este caso las condiciones que nosotros soberanamente
estemos dispuestos a soportar. De eso estamos hablando. Bueno, ¿Qué año para tener una idea más o menos se hizo esta negociación? Creo que estamos hablando del 2009, 2010. ¿Sí? Mire, uno es el discurso interno y otro es la praxis, especialmente en las relaciones comerciales internacionales. Es totalmente diferente. China, inclusive, le pidió al Ecuador que desistiera de la apelación del proceso de nulidad del caso Oxy. China le pidió. Le pidió, obviamente porque tenía interés en una parte del proyecto ese, del conflicto ese, pero le solicitó eso. Ecuador le dio explicaciones. China solicitó que Ecuador dejara de denunciar los tratados bilaterales. Y ahora que me acuerdo, los tratados bilaterales han dejado de denunciarse. Claro, se acabó ese discurso. Hubo una avalancha ¿no es cierto?, de denuncia de tratados bilaterales y de pronto ya no nos acordamos más de estos tratados bilaterales que, entre comillas, tanto perjuicio y sometimiento le han causado al país. Que China le hizo ese pedido expreso al Ecuador. No digo que sea una consecuencia de, no, pero estoy dando unos elementos, ¿no es cierto?, que podrían llevarnos a algunas conclusiones en ese sentido. Pero yo vi el documento, ¿no es cierto?, mediante el cual China solicitaba por lo menos estas dos medidas, que dejara el Ecuador insubsistente su trámite de nulidad del laudo arbitral en el tema Oxy y que dejara de continuar con los procesos de denuncia de tratados bilaterales. Entonces, en definitiva, lo que iba yo es, sea China, sea quien fuere, establece condiciones, establece garantías, exige garantías cuando otorga créditos. Aquí las hermanitas de la caridad no están en el mercado internacional, sea financiero, sea comercial, de commodities, no existe eso. Eso no existe, pero bueno, el gobierno no ha dicho tanto, no ha llegado a ese extremo de pensar en filantropías, en temas petroleros, pero sí en cuestiones de amistad, en cuestiones de algún tipo de relación geopolítica, que en este caso con China parece que encontraron cierta afinidad. Y por eso se esperaba un mejor trato que los tratos que antes se hacían con otros organismos. Yo pensaría que no existe. Aquí lo que existen claramente son intereses económicos. Yo no les quito la razón en absoluto a los chinos, a sus empresas petroleras, a sus bancos. Ellos hacen lo suyo. Ajá, es su dinero finalmente. Pero obviamente que ponen sí. las condiciones. Obviamente que sí. Si uno analiza los reportes de los créditos otorgados por China en Latinoamérica, uno se percata que a Brasil, obviamente podrá ser por la cuantía de los créditos, hablar de 10.000 millones inicialmente y una entrega de unos 200.000 barriles diarios de petróleo, porque el mismo esquema ha utilizado China. ¿Por qué no vamos a satanizar y decir que exclusivamente con el Ecuador? Claro, no es que nos han puesto el ojo. No. Ese es su modus operandi, digamos. Algunos dicen es el nuevo, el moderno, o es, digamos, colonialismo, el neocolonialismo. Otros dicen el neoimperialismo. Que viene de Asia, ya no viene de acá del norte, ya no del es continente. Definitivamente que no. Entonces, cuando uno analiza las condiciones financieras, y habría que ir viendo, ¿no es cierto?, tasas del 5%, 5,25%, cuando nosotros estábamos con el 8%, el 7,25%, el 7,75%, lo que fuera. Digo, es posible que la diferencia de montos sea lo que determine también esta diferencia en las tasas, pero en definitiva no existe, desde mi punto de vista, preferencias por alguna afinidad ideológica, por cuestiones geopolíticas, ni siquiera con Venezuela, cuando se estableció ese famoso acuerdo de intercambio, que no hubo tal intercambio de crudo por derivados, porque eran dos contratos perfectamente definidos. El uno que en el Ecuador le vendía crudo, petróleo crudo, a Venezuela, a PDVSA, y el otro que PDVSA le vendía a Ecuador derivados del petróleo. Dos contratos distintos, diferentes. No era un proceso, como se dio a entender, un trueque, que entrego crudo y me devuelve derivados en tales condiciones. Nunca existió eso. Qué bueno entender ese tipo de detalles que no salen a la luz pública y ni tampoco son anunciados, en este caso, por los funcionarios del propio gobierno. Hace un momento toqué el asunto de la soberanía y usted ha revelado algo realmente importante, que un propio funcionario ecuatoriano autorizó para que China cobre cuando tenga que cobrar. Pero, por ejemplo, cuando hay conflictos jurídicos,
¿A dónde se van a litigar? ¿Qué tribunal se imponen en estos contratos? A ver, mire, en uno de estos contratos, y me parece que en 4 partes, el primero se aceptó arbitraje bajo las reglas UNCITRAL, las reglas de Naciones Unidas, de la Comisión de Naciones Unidas para el Comercio, y con sede en Londres, que era otro de los temas que preocuparon, pues porque simple y llanamente aquí se hablaba mucho de la patria grande y que sean los tribunales de la patria grande. Claro, que sea UNASUR, decían. ¿No es cierto? Los que ALBA. Pero bien, regresamos a lo que decíamos hace un momento, las condiciones las impone quien otorga el dinero. Y nada más que eso. Y será Londres entonces en este caso. Bueno, pasó firmó. ya. Claro. Veamos si es que el nuevo contrato tiene las mismas condiciones, las mismas estipulaciones que el primero. ¿O qué tribunal se impuso? ¿O qué tribunal? Así definitivamente. Ojalá algún día y rápido podamos enterarnos de todo. Pero sospechamos que no será el tribunal de UNASUR, por ejemplo. Definitivamente que no, definitivamente. Y a propósito, no sabemos qué sucederá con UNASUR. Estamos con el doctor Luis Calero. En este momento vamos a hacer una pausa para seguir conversando con una persona que realmente sabe del tema y que da muchas luces sobre lo que está ocurriendo en el Ecuador en este momento. Hacemos la pausa. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Doctor Calero, ¿qué tan importantes son las cifras de los ingresos petroleros actualmente en el Ecuador? ¿Qué dice el Banco Central? Que debería registrar, obviamente, estos ingresos provenientes del petróleo. Y lo registra, entiendo, ¿no? Con cierto retraso, pero ahí están. ¿De cuánto estamos hablando? No, mire, yo creo que el Banco Central cumple su función en este sentido. Por lo menos en lo personal me nutro permanentemente las cifras del Banco Central. Sigo considerando que son confiables. Pero si nos atenemos a los pronunciamientos de las autoridades financieras, económicas del país, prácticamente no existen ingresos petroleros, porque esa es la visión o la versión que nos han dado, de que prácticamente no existen ingresos petroleros. Y entonces, ¿de qué estamos Yo digo, viviendo? pero caramba, que el asunto no es así, ¿no? O sea, ellos dan sus explicaciones y justifican de alguna manera cuando tratan de establecer la balanza petrolera, si lo que nos cuesta, cuánto obtenemos por ingresos y cuánto nos corresponde pagar por egresos, por ejemplo, para la importación de derivados deficitarios del petróleo. Claro. Sin embargo, yo considero que, antes que hablar de cifras exactas, para mí el tema conceptual es mucho más importante. Porque el otro va cambiando mes a mes dependiendo de las fluctuaciones del precio del petróleo. De la cotización que está bordeando los 40. Es cierto, ¿no? Ahora estamos hablando de una cifra, de un valor, mañana esa ya no es, y bueno. ¿Y los costos de producción, doctor? Vamos a ir allá. Entonces yo digo conceptualmente el asunto es que primero habría que distinguir por lo menos 3 tipos de producción de petróleo. Una es la producción netamente ecuatoriana de las empresas públicas. En este caso Petroamazonas y Río Napo, la asumamos como, si bien es una empresa de economía mixta, pero que pronto desaparecerá, si ya no ha desaparecido, y ese debe ser uno de los inconvenientes para la negociación del Campo Sacha, porque tienen que
excluirle a PDVSA de esa sociedad, dar por terminado un contrato entre Río Napo y Petroamazonas. Digo, bien, esa es un tipo de producción. El otro tipo de producción es la de las empresas operadoras, aquellas empresas que renegociaron sus contratos en el año 2010 y que les fueron adjudicados inicialmente contratos de participación. Algunas primero prestación de servicios, migraron en los años, más o menos en el gobierno de Abdalá Bucaram, migraron a contratos de participación y en este gobierno retornaron a contratos de prestación de servicios. Operadoras privadas. Operadoras privadas, Ajá. sí. Ese es, más o menos ahí hablamos de unos 120,000 barriles diarios. Ese es un segundo bloque de producción. Y un tercer bloque de producción de empresas que están prestando servicios específicos integrados a Petroamazonas y que están operando en su totalidad o están haciendo una gestión compartida con Petroamazonas. ¿Y por qué es importante esta diferenciación? Porque del primer bloque, es decir, de lo que es la producción neta de Petroamazonas, simple y llanamente todo el ingreso es para el Estado. Todo el ingreso. Supone, claro. Se supone que todo el ingreso, de lo cual obviamente hay que descontar el costo de producción. Ahora, costo de producción que depende de cada uno de los campos, porque a veces se confunde lo que es el costo de operación con lo que es el costo de producción. Al costo de operación, que implica sueldos, salarios, electricidad, insumos, etcétera, si usted le añade la amortización de las inversiones, entonces usted obtiene el costo de producción. Entonces usted puede tener un costo de operación de unos 5 o 6 dólares por barril, pero si aumenta la amortización de las inversiones, eso puede subir a unos 14, 15, 16 dólares. Por ejemplo, Sacha, Campo Sacha, operado por Río Napo. Si bien le pagan una tarifa de alrededor de 17 dólares, pero los costos de producción de ellos están en el orden de los 14 dólares. Solo de producción. De producción, no, ya de producción, incluida amortización de inversiones. Ah, ya. 14 dólares. De ahí que resulta bastante extraño y deberían justificar y explicar suficientemente si es que llegasen a celebrar este contrato con la empresa Halliburton para entregarle el campo Sacha con una tarifa de 27 dólares con 75 centavos. 27 dólares. 27 dólares con 75 centavos. Caramba, ¿cómo es que Río Napo le pagan este rato 17 dólares de tarifa? Sin embargo, Río Napo tiene una utilidad de 3 dólares porque sus costos son de 14 dólares. ¿Cómo es que a esta empresa transnacional se le pretendería pagar 27.75? Una utilidad por barril de 13 dólares, según veo. 14 a 27. Claro que ahí está la amortización de este préstamo camuflado. Que viene trayendo Halliburton también. Pero obvio, como lo hizo Schlumberger. ¿Sí? Hablamos de cuánto Hablamos más o menos de 1.500 millones de dólares que van a ser Halliburton amortizados y entonces parte de la tarifa, ¿sí?, sería la amortización de este crédito. ¿De cuántos años hablamos más o menos de la entrega del campo Sacha? Estos campos están siendo entregados por sobre los 20 años. Por sobre los 20 años. 20 años, en manos privadas, cobrando una tarifa fija. Las joyas de la corona. Las joyas de la corona. Así es. Bien, entonces decíamos que es un tipo de producción que tiene estos ingresos y que solamente habría que deducir costos de producción. El otro es el de las compañías operadoras privadas a las que en promedio se les paga 32 dólares como tarifa. Entonces, de los ingresos que generes hay que pagar esos 32 dólares, más costos de costos de transporte y comercialización, hablemos de 35 dólares. Y si nosotros estamos vendiendo a 30 dólares, a 28 dólares... Salimos en contra. Estamos en contra. Mire usted cómo el éxito de esta renegociación de contratos y haber optado por esa modalidad que implicaba que el Estado ecuatoriano asumiera el riesgo de los precios del petróleo. Obviamente que con un crudo de 100 dólares resultaba beneficioso. En ese momento. Por los precios del mercado altos. Así es, pero en estas condiciones. Y eso es lo que se advertía. Ahora resulta que el Estado tiene que completar el precio pactado. Tiene que pagar, obviamente. ¿Y cuándo? Porque se van acumulando los saldos deudores. Para que cuando se recuperen los precios del petróleo, el Estado paga. Es decir, que incrementados los precios, nosotros podríamos no seguir recibiendo ingresos
de este petróleo que corresponde a estas empresas. Y eso va a suceder durante... ahorita estamos entonces endeudados con estas empresas porque les estamos debiendo ese porcentaje. Por supuesto. ¿Sí? Ese es el segundo bloque. Y el tercer bloque, de igual manera, se establecen tarifas. Este momento se han renegociado los contratos. Estuvieron en el orden de un promedio de $35 la tarifa de estos campos que fueron entregados bajo el esquema de servicios específicos integrados con financiamiento. Es decir, uno contrata una obra, un servicio y tiene que pagarle al que le preste. Pero en el caso se diseñó un mecanismo de que como el Estado no tenía recursos, entonces solicitaba, para hablar en un término muy común, que le hagan al fío. Entonces, hágame y le pago después con los ingresos que obtenga del excedente de producción. Ese es el esquema. Entonces las empresas están aportando con plata y persona. Y se les fijó de igual manera una tarifa y se les dio los contratos por 15 años, por 20 años. Solo que en este caso, si no le alcanza a Petroamazonas el ingreso por la venta de petróleo para pagar la tarifa, tiene que sacar de sus propios recursos para completar el monto de la tarifa. Entonces, Petroamazonas es una empresa en riesgo. Total y absolutamente. En riesgo porque sus presupuestos están totalmente desfinanciados, cubriendo deudas que no debería cubrir en realidad. Entonces, ¿qué va a tener a futuro? ¿Va a tener recursos para poder invertir en los pozos, en mantenimiento? ¿Cómo está eso? A ver, lo primero es que se ha producido una inconstitucionalidad monumental, en el sentido de que la Constitución, al disponer que se creen empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos, entre ellos el petróleo, y dotarles de autonomía económica, administrativa, financiera, técnica, operativa, es decir, autonomía constitucional a estas empresas. Eso no ha sucedido en ningún momento. Y a estas empresas se las ha convertido en unos entes de séptimo u octavo nivel jerárquico dentro de la estructura del Estado, que reciben órdenes, pero a diestra y siniestra, y no tienen ninguna capacidad de gestión propia, autónoma. Porque una empresa, discúlpeme, una empresa que se precie de tal y que actúe como tal, cuando tiene dificultades, porque todas las empresas tienen dificultades económicas, buscan financiamiento, van a la banca, emiten obligaciones, van al mercado de valores. Eso es normal. Lo normal y corriente, y es lo que no se ha hecho. Mire usted, los niveles jerárquicos, presidente de la República. El presidente de la República le encargó al vicepresidente de la República el manejo de los sectores estratégicos. Segundo nivel. Luego está el ministro coordinador de los sectores estratégicos, tercer nivel. Quizás, no sé si antes de él o debajo de él, las EMPLADES, que está en todos los lados y que orienta y que emite las opiniones para los planes, los programas, el cuarto nivel. Luego el ministro de Hidrocarburos, quinto nivel. Luego la Secretaría de Hidrocarburos, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, sexto nivel. Séptimo nivel, la empresa pública, sea Petroamazonas o sea Petroecuador, y que tiene autonomía constitucional. Pero si tiene encima 6, 7 niveles decisorios, ¿cómo puede actuar empresarialmente esa institución? En beneficio de sus propios números. Pero obvio. Entonces aquí inclusive han sido utilizadas las empresas públicas para algunas urgencias de carácter fiscal. Estos préstamos, y que no es el primero, ¿no es cierto? Han sido algunos que se han utilizado. Entonces me parece a mí que ahí existen unos serias actuaciones cargadas de inconstitucionalidad. Que ponen en riesgo a la empresa. Malo es comparar, pero podemos fijarnos en lo que está ocurriendo en Venezuela, en la petrolera PDVSA también. Mire, ¿qué sucedió con PDVSA? Ayer nomás hacía una conversación con unos amigos y les decía, miren, PDVSA más o menos estaba con 5 veces más producción que Petroecuador o Petroamazonas, con más de 2,5 millones de barriles de producción. Sin embargo, cuando uno analiza el balance, los estados financieros de PDVSA, me encontré con que la utilidad operativa, digamos de hace 2 años, 3 años, la utilidad operativa de PDVSA era la misma utilidad operativa que Petroecuador, que tenía 5 veces menos producción. Y entonces, ¿cuál es la explicación? Que la politización de PDVSA
a la cual se le asignaron todas las famosas misiones, que financie las misiones, que la misión A, B, Z, que la misión para los fulanos, para los sudanos, que para la vivienda, que para la salud, que para el deporte, que para el que para el otro. Todas las misiones financiadas con los recursos de PDVSA. Misiones por otros países, además. Además. Y PDVSA, cada momento, iba declinando en su eficiencia, en sus niveles de producción y su operación realmente dejando mucho que desear. Una empresa que este rato está en serios problemas de carácter económico. Claro. Entonces no quisiéramos que Petroamazonas, porque Petroamazonas en este momento también he tratado de hacer alguna cuantificación, no la consigo todavía, hay dificultades en conseguir información, una cuantificación de cuánto realmente ya está produciendo Petroamazonas, como Petroamazonas. Porque si nosotros asumimos los campos que se están entregando a las empresas privadas para que ellas operen, bueno, la empresa estatal, la empresa pública Petroamazonas está quedando reducida a la mínima expresión en cuanto a ser una empresa operadora de petróleo. Sin embargo, de que la Constitución es muy clara y establece casi la exclusividad para las empresas públicas en lo que es la gestión del petróleo. La Constitución establece muchas cosas, en realidad, que no se cumplen, ¿no? O sea, ha quedado como letra muerta una gran cantidad de artículos de la Constitución que al rato de la hora incomodaron al propio gobierno, que por eso buscó de inmediato las enmiendas, ¿no? O sea, es un asunto realmente curioso, viniendo de un gobierno que en su momento dijo que esa sería una constitución que tendría una vigencia de 300 años. Entonces, Petroamazonas casi como una caja chica con un manejo finalmente político, porque tenía recursos y esos recursos se destinaron para otros fines, los fines que ya todos sabemos, que son las necesidades fiscales de un gobierno, ¿no? Mire, Petroamazonas había sido tratada con cierta selectividad, yo diría con ciertos privilegios respecto de Petroecuador. Cuando Petroecuador tenía la operación de los campos petroleros, era una cosa. Petroamazonas manejaba exclusivamente lo que era el bloque 15, lo que fueron los campos de Occidental, luego asumió los campos que manejó Perenco y alguna otra compañía que, lo de Petrobras, si es bloque 31, el 18, algunos bloques de las compañías que se fueron. Eso manejaba Petroamazonas. Y sin embargo se les respetaba hasta cierto punto, yo digo, había ciertas habilidades gerenciales de algunos funcionarios de por ahí y se le mantenía aislada de los vaivenes y de las urgencias fiscales. No así Petroecuador. Pero cuando hace más de 2 años se trasladaron las funciones, las competencias de Petroecuador para producir petróleo a Petroamazonas, es decir, Petroamazonas asumió toda la potestad de operar los campos petroleros estatales, comenzaron los problemas en Petroamazonas. Es decir, se trasladaron, no solo se trasladó la operación, se trasladó la operación con todos los vicios. No es cierto que le correspondían a Petroecuador como ente público y al que se le metió la mano. A Petroecuador se le impuso un tipo de administración ajena, totalmente ajena a su propósito, a su objetivo, como fue obligar que la Marina administre la primera empresa del país. Ese son el tipo de tergiversaciones que se dan. Pero ¿no? por supuesto, y esto les lleva a problemas de eficiencia, ¿no es cierto?, en las empresas, como en el caso de Petroecuador. Doctor, toquemos otro asunto que me interesa mucho. ¿Qué está pasando con la explotación del campo Yasuní, de la reserva en este caso en Yasuní? Eso ya empezó, ya el gobierno iniciaron los trabajos, Petroamazonas entiendo también. ¿Cómo avanza eso? A ver, de la misma manera que nosotros tenemos la falta de información muy precisa, no permite comentarios y análisis con mayor certidumbre. Sin embargo, se ha manifestado que ya están perforando un primer pozo. Sin embargo, que se iba a dar como un esquema de producción, el sistema que se llama producción anticipada. Si normalmente cuando se desarrolla un campo, si un campo va a producir teóricamente 60,000 barriles o 100,000 barriles, toda la infraestructura que se desarrolla es para eso. La capacidad de los tanques de almacenamiento, el diámetro de la tubería, el tipo, la cantidad, la potencia. Todo en función de lo que eso. se ha planificado. Así es. Y entonces el presupuesto que se hace está en función de desarrollar eso
que se va a requerir 300 trabajadores, entonces el campamento se diseña para 300 trabajadores. Sin embargo, la ley permite un esquema de producción anticipada y con los pozos que ya sirvieron para algunas labores iniciales, uno puede comenzar a producir sin necesidad de desarrollar totalmente el campo. Entonces, esta producción anticipada comienza a generar un flujo y el flujo ese permite ir, ¿no es cierto? Invirtiendo luego, reinvirtiendo, sí. Y el asunto es favorable para la empresa que está a cargo de la operación. Entonces, ese esquema es el que se recomendó inicialmente para el caso del Yasuní. Comenzar con un esquema de producción anticipada en lo que es el campo Tiputini, donde ya existía cierta infraestructura, y con el flujo que genere. Eso demandaba una inversión, doctor, sí, ¿no? Una sí, inversión sí. que el Ecuador en su momento no la tenía. Sí, pero precisamente por eso se opta por este esquema de producción. Y ahí es cuando digo, no existe la suficiente inversión para ver si realmente es ese el esquema. Van a producir 10,000, 20,000 barriles diarios, cuánto, por qué tiempo, y a dónde va a ir, porque si es que el objetivo de la producción anticipada es generar flujo de caja para invertir en el desarrollo mayor del campo en su totalidad, o si eso va a la caja fiscal, y entonces ¿de qué sirve la producción anticipada? No se ha informado, ¿no? No se ha informado si ya ha salido de ahí un barril de petróleo, por ejemplo. Todavía no. ¿Todavía no? No, todavía no. ¿Cuánto tiempo más demandará? Han ofrecido para octubre, o no sé si para fines de año, algún optimista gerente ofreció 20,000 barriles o algo así. Ahora, las expectativas que se pusieron en esas reservas fueron grandes, ¿no? Se habló de que con eso casi se iba a solucionar gran parte del problema de la pobreza en Ecuador. Pero la realidad nos va a conducir a eso, doctor. ¿En qué nos va a salvar el Yasuní? ¿En qué va a ayudar que nosotros hayamos sacrificado, en este caso, una reserva que el propio gobierno se encargó de promocionar a nivel mundial como una de las más importantes que hay en el mundo y que la queríamos conservar? ¿Ese sacrificio va a valer la pena finalmente con la producción que va a rendir? A ver, las reservas totales que, según los estudios últimos actualizados por el BCIPRAN Lab, que los contrató Petroproducción en su momento, determinaban un volumen aproximado de 920 millones de barriles de reservas. Esos volúmenes proyectados a 30 años podían dar un tope de producción de unos 100,000 barriles diarios. Luego de unos 5 años hay una curva, ¿no es cierto? Una curva se estabiliza y luego comienza una curva descendente, porque el petróleo no es un recurso renovable, ¿no es cierto? Entonces, se va agotando, así es. Hay una tasa de declinación del campo. Entonces no era más allá de 100,000 barriles. Pero eso en el contexto de ir reponiendo lo que vamos consumiendo como reservas, porque ese es un problema fundamental del país. Digo, más allá, mucho más allá de los cuestionamientos por las cuestiones medioambientales, por las cuestiones de los pueblos, de las comunidades, mucho más allá. Yo digo, de todas maneras, hay un país que sus reservas petroleras tienen que ser consideradas en el diseño de una verdadera política petrolera, que no la ha habido nunca. Ni en el gobierno del general Rodríguez Lara, no. ¿Política petrolera no ha existido en Ecuador? Nunca. Una política integral. Ni en el primer boom, ni en este segundo boom. Nunca. Lo único que han existido son ciertas políticas, ciertos direccionamientos para el relacionamiento con las empresas privadas, con las empresas petroleras, o determinados proyectos aislados. Pero una política que comience por establecer cuál es el horizonte que queremos nosotros, el horizonte petrolero, determinar cuál es la relación reservas-producción. Es decir, nosotros queremos mantener el petróleo de aquí para 20 años, para 30 años. Si queremos hacer eso para 30 años, entonces simple y llanamente las tasas de producción tienen que estar en función de las reservas. Y en este caso, en vez de tratar de incrementar las tasas de producción, deberían irse disminuyendo las tasas de producción. Claro. He dicho y vengo sosteniendo casi en solitario que a propósito de esta crisis de los precios internacionales del petróleo, sería bueno que el Ecuador llegara a un consenso para determinar si queremos petróleo para el desarrollo como fuente exclusiva de energía, porque no hay esquema de desarrollo posible sin energía, y la energía, lamentablemente, feliz o desgraciadamente, la fuente principal es el petróleo, y lo seguirá siendo durante décadas, ¿no es cierto? O queremos entonces un país
con unas reservas que sirvan para el desarrollo, o queremos también un petróleo que además de eso sirva para alimentar la caja fiscal. Entonces, esa es una primera gran definición que debería tomar el país. Yo estoy por la primera, que el petróleo sirva, ¿no es cierto?, como motor de desarrollo. No vaya a ser que de aquí a unos pocos años Ecuador tenga la necesidad de comprar, porque ya nuestras reservas ya se agotaron, y hasta para rodar un carro tengamos que traerlo de afuera la gasolina, ¿no? Justamente. Entonces, ahí entra a aplicarse el principio constitucional de que debe hacerse la explotación con responsabilidad intergeneracional, porque no es que solo nosotros deberíamos aprovechar. Y si queremos en nuestro tiempo explotar todo el petróleo, perfecto, pero los ingresos que genere ese petróleo vayan a un fondo y ese fondo sirva para fomentar distintos polos o mecanismos de desarrollo, apalancar desarrollo con los rendimientos que genere ese fondo. Y entonces estamos cumpliendo con el precepto constitucional, el principio constitucional de la responsabilidad intergeneracional. Y no nos estamos consumiendo el futuro de nuestros hijos. El doctor Luis Calero incursionó en un tema que yo lo quería tocar en la última parte del programa, que es justamente el futuro, ¿no? El futuro que nos va a deparar, qué matriz productiva, que es una frase de este gobierno, qué nueva matriz productiva tenemos por delante con el escenario actual. Así que vamos a hacer un segundo corte y en la última parte pues vamos a abordar más a fondo este asunto. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia por las libertades. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Comentaba con el doctor Calero aquí presente en este programa que los gobiernos se han caracterizado, cada uno en su momento, por aplicar una política extractiva, tratar de sacar la mayor cantidad de barriles durante su periodo de gestión para que a su vez eso le genere un flujo de ingresos que les sirva para sus objetivos. Eso parece que era la característica, ha sido la característica de todos, incluida la Revolución Ciudadana, ¿no? Y el doctor Calero propone más bien lo contrario, una política petrolera de proyección, de saber lo que nos queda, no sé en realidad si de llamarlo poco o mucho que nos queda de petróleo, utilizarlo para otros fines, no solo de caja fiscal. Así es. Mire, si nosotros consideramos, vamos a poner en cifras redondas, números redondos, 2.000 millones de barriles de petróleo, que tuviésemos como reservas remanentes. Algunos dicen que existen técnicas para incorporar tales volúmenes, tal porcentaje de mejoramiento del factor de recobro, todo lo que usted quiera. Pero lo que tenemos en este momento es alrededor de 2.000 millones de barriles de reservas. Y si usted considera de igual manera que en números redondos estamos produciendo 200 millones de barriles al año, tenemos 10 años. Tenemos máximo 10 años. El equivalente de 10 años. Pero el asunto es que la curva, entonces, la curva de consumo es ascendente. El crecimiento de igual manera es alrededor de un 6% el crecimiento del consumo interno. Y si usted tiene por el otro lado la curva de producción que va decreciendo, llega un momento en que las dos curvas van a chocarse.
y vamos a tener menos petróleo produciendo que el que necesitamos para consumo interno. Esa es la realidad actual. Va a llegar ese punto. Va a llegar a ese punto. Entonces, una política de Estado. Aquí se requiere estadistas. O sea, los gobernantes que miran más allá, mucho más allá de su periodo de gobierno, de sus 4 o 5 años. Mucho más allá, que miran el país, que miran el futuro. Ellos deben promover, un estadista debe promover un acuerdo nacional en este sentido, porque es un bien nacional. Y esto para todos los políticos, no de un sector de otros, para todos los políticos, todos deberían estar preocupados por eso. Entonces, de hacer un gran acuerdo nacional para que independientemente de la posición ideológica, de las condiciones, de los planes de cada uno de sus planes de gobierno, existan estos determinados ejes fundamentales para la vida del país, para el desarrollo del país, como por ejemplo la energía, y dentro de la energía algo fundamental, el petróleo. Entonces digo, promover un acuerdo que diga, bueno, necesitamos para la caja fiscal, está bien, si es que la mayoría decide así en una especie de consulta, de consenso que debería armarse, o simplemente decimos, no, el petróleo para el desarrollo, proyectado a 25 años, a 30 años. Como una especie de reserva, ¿no? Una reserva natural del país que nos ha venido por naturaleza y que deberíamos tratar de utilizarla un poco más inteligentemente, ¿no? Así es. ¿No es cierto? Entiendo yo su idea. ¿Qué pasó con el cambio de la matriz productiva, doctor? Debimos haber aprovechado esta década que fue buena en el tema de los precios internacionales de petróleo para emprender, por lo menos comenzar un proceso de cambio de matriz productiva, considerando lo que usted también dice. En 10 años esto se nos va a acabar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ver las caras? Bien, muchas veces, yo creo que en el país la gran mayoría nunca llegó a entender en qué consistía el cambio de la matriz productiva. Porque creo que nunca llegó a explicarse suficientemente en qué consistía el cambio de la matriz productiva. No creo que algunos enclaves, algunas reuniones con 100 empresarios, 80 empresarios, la ministra Celi más algún ministro que entre ellos llegaron a entenderse que ese era el cambio de la matriz productiva. Bueno, y a ratos como que se confundía el cambio de la matriz energética con el cambio de la matriz productiva. Que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces el énfasis en la generación, por ejemplo, hidráulica, para energía eléctrica, ese es un factor importante, pero no determinante. Sí, porque no se come electricidad. No... Pero claro, yo he escuchado que el ahorro va a ser de 700 millones al año y realmente cruzando cifras, peor aún con los precios actuales del petróleo, el asunto de 700 millones no aparece por ningún lado y a duras penas se llega a unos 100 millones de dólares. El ahorro que significaría la importación de diésel, que es el destinado para la generación térmica. Bien, pero entonces, yo digo, independientemente de la matriz productiva, y entendida la matriz productiva como un esquema, ¿no es cierto?, donde usted interrelaciona productos con los elementos que van a generar estos productos, los recursos y los productos, es una matriz, ¿no es cierto?, 2 entradas. Y usted dice, a ver, para generar estos productos, ¿qué requiero? Recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, recursos organizacionales, una serie de recursos para generar estos productos. ¿Cuáles productos? ¿No es cierto? Entonces aquí comenzamos a hablar de siderúrgica. ¡Ah, caramba! Petroquímica, Petroquímica, siderúrgica, astilleros, navales y esto. Bueno, yo, en mi modesto entender, decía repotenciar para lo que hemos sido buenos toda la vida, agricultura y turismo. La agroindustria, que va a generar un valor agregado tremendo y que es generador de empleo de igual manera que el turismo. Con nuestros recursos naturales, nuestros recursos, nuestras bellezas en todas las regiones, para mí, por ahí, y la agroindustria. O sea, no tenemos que inventar nada en realidad. ¿Pero para qué? ¿Sí? Ser más eficientes, ser más competitivos en lo que tenemos e innovar. Y yo sí creo que tenemos posibilidades para nuevas variedades en los distintos temas que implica la agricultura, ¿no es cierto? Creo que en bananos somos de los mejores que existimos en el mundo.
Creo que en la industria de los camarones, en lo que es acuacultura, estamos. Ustedes están, no sé, por potenciar o repotenciar lo que tenemos y nuestras lo que bases. Pero por supuesto. Para empezar. Pero definitivamente. Y de ahí que vayan generando su producto, etcétera, perfecto. Ahora, y con todo este escenario que usted nos ha planteado en este programa, doctor, ¿en qué queda el famoso proyecto de la refinería del Pacífico? ¿En qué queda? Porque ya se han gastado 1.200 millones aplanando la tierra y todavía se sigue insistiendo en buscar crédito, ahora ya superior a los 10.000 millones, que es lo que se habla ya, que se van a requerir para esa obra, para montar la refinería más grande del Pacífico, que efectivamente incluso pensaba en incursionar en áreas como la petroquímica. ¿Es viable eso o ya no? Mire, quizás suene un poco truculento lo que voy a decir, pero ventajosamente el sismo del 16 de abril desnudó otra verdad relacionada con la refinería del Pacífico. La inconveniencia por factores geológicos de construir ahí. ¿Qué habría sucedido si se cumplían los plazos que estuvieron previstos en el año 2007-2008? Nadie se ha preguntado eso. Pero que ya deberíamos haber tenido en el año 2013 la nueva refinería. ¿Qué habría sucedido con la refinería? Mire usted. ¿Sí? Y existían informes de riesgo geológico. Pero por supuesto que existieron. Por supuesto cuando que existieron. Se planteó hacerlo en el Aromo. Así es. Entonces me parece que este fenómeno natural debe definitivamente haber sepultado si alguien tenía alguna intención de financiar, porque no era invertir, era financiar. Un nuevo crédito. Porque ya la posibilidad de que existiera algún inversionista se descartó y lo que se buscaba era quién financie. Y entonces obviamente que había por ahí la posibilidad de algunos capitales chinos, coreanos, para que vendrían a financiar, en qué condiciones, con qué garantías, no lo sabemos. Creo que pensarán no solo dos, unas 10 veces antes de continuar conversaciones para financiar un proyecto en ese lugar. Es decir, usted finalmente considera que lo mejor sería ya cerrar el capítulo de la refinería de Manabí. Definitivamente habría no que insistir en eso porque no conviene, bueno, primero a los financistas, que tienen sus propios intereses, pero lo más importante para nosotros, al país. No nos conviene ya seguir en esa aventura. Así es. Yo creo que siempre debió existir un plan B, porque tampoco es que era dable y no es dable que continuásemos con este esquema de importar los combustibles deficitarios. De alguna manera hay que superar eso, si ello significa en la actual coyuntura de precios, inclusive determinados productos están más bajos en el mercado internacional que lo que vendemos aquí. ¿Sí? Pero esto no va a ser permanente y habrá la tendencia de que los precios del crudo vayan en los años 50, 60, 70 dólares, que nuevamente generarán el desfase entre el costo de venta interna, los precios de venta interna y el costo de importación de combustible. Entonces, pretender solucionar eso, existen alternativas. Y hay alternativas, inclusive en algún momento dijimos, cómprese una refinería usada que venden diariamente, salen, bueno, no todos los días también, pero es una manera de decir, opción. Es una opción comprarse y modernizarla en función de nuestros requerimientos. Cómprese en acciones en una refinería, o sea, en el mercado, en la costa del Golfo, en alguna parte de Estados Unidos existen esas posibilidades, es decir, buscar otras alternativas que no sea este proyecto que ha fracasado. Yo lo lamento realmente por lo que ya se gastó en Manabí, 1.200 millones de dólares que buena falta nos hace en este momento. Así es. Que hubiesen servido para paliar las necesidades más urgentes de lo que está ocurriendo ahora y no haber incurrido en nuevos proyectos tributarios, en nueva alza al IVA, 2 puntos, que también analistas dicen que lo único que va a conseguir es contraer aún más la maltrecha, la golpeada economía del país. Oiga, pero discúlpeme que le interrumpa, pero sería una buena oportunidad para que Yachay dijera unas 10 opciones para sustituir al proyecto de la refinería del Pacífico. ¿Qué hacer con esas hectáreas aplanaditas que tienen un acueducto? Ya instalado, ¿no? Pero obvio, un acueducto que costó muchos millones de dólares. Acueducto que hicieron con normas API. Es un acueducto, una tubería que lleva agua dulce. Sin embargo, le hicieron con especificaciones API como que si fueran a transportar petróleo. Y eso encareció y habrá en su momento que investigar cuánto más se pagó por ese acueducto. Digo, pero entonces,
sería importantísimo que Yachay, un centro de investigación y de innovación tecnológica, nos pudiera dar unas 10 opciones a los ecuatorianos y en vez de eso hagamos esto. Y no perdemos la plata. No, y tampoco perdemos la plata de Yachay. Gracias, doctor Luis Calero. La verdad es que la visión que nos ha dado de la situación petrolera del país es muy amplia, que es lo que justamente pretendíamos. Nos ha dado luces, nos ha orientado y ha dado además opciones, que es lo importante también, dar propuestas, dar ideas, proponer ante, parece, el anquilosamiento del gobierno en ciertas ideas fijas que las tiene, pues dar sencillamente mejores ideas, plantearlas, exponerlas con claridad como él lo ha hecho y con valentía también, porque finalmente hay que tener esa dosis también de riesgo, porque las cosas no se dicen como antes, pero bueno, hay personas dispuestas a hacerlo. Así que gracias, doctor Luis Calero, gracias a ustedes por la atención y nos veremos en una nueva emisión la próxima semana. Hasta pronto. Democracia por las libertades.